Bueno, lo prometido es deuda. Voy a empezar con el Skeletor. A la chica que le prometí el joven manos de tijeras, déjame, pienso unas partes porque resulta que estoy viendo que es todo negro y tiene como tiritas de cuero alrededor. Entonces estoy viendo cómo hacer esa parte, pero tenme paciencia, no olvido tu petición. Entonces nada más que primero me habían pedido el Skeletor, pero sigo pensando cómo resolver ese problema o hacerlo ya vestido normal, pero tenme paciencia. Ok, vamos a hacer el Skeletor. Necesito el azul para el cuerpo, el morado para lo que son los accesorios, que es la capita, las botas, un faldoncito que trae encima. El negro es para los calzoncitos que lleva y el amarillo para la cabeza del esqueleto. Si se fijan, es un tono más oscuro, no es el claro, el típico amarillo. Entonces, vamos a comenzar. Voy a utilizar estambre angorita. Ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre, eso no afecta. Bueno, sí afecta en cuestión al tamaño, pero de lo demás no afecta. Y entonces, van a seguir las mismas indicaciones y todo. El muñequito que voy a hacer sale como entre 18 a 20 centímetros de alto, del tamaño del He-Man que había hecho anteriormente. Entonces, voy a utilizar gancho del número 3. Si quieren que salga más grande, utilicen un estambre más grueso y con un gancho más grueso. Ya con eso, sale más pequeño, digo más grande, y si es más pequeño, usen lo contrario. Un estambre más delgado a esto y un gancho de grosor más pequeño, que es como el 2 o 2.5, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Voy a empezar con el color azul para hacer las manos, ¿ok? Entonces, voy a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. Espero que me salga la cara. Es la que tengo como un poquito de pánico escénico, pero voy a ver. En la vuelta 2 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer de la 3 a la 6 es punto por punto. Son 12 puntos. Los tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 6. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 15 es punto por punto. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regreso. ¿Sale? De la 8 a la 15. Ok, ya llegué a la vuelta 15, voy a rematar. Y vamos a hacer otro bracito igual. Y rematamos también igual y todo. Entonces, voy a rellenarlo. Y hago el otro brazo, ¿ok? Entonces, lo hago y regreso. ¿Ok? Ya terminé los bracitos. Entonces, ahora vamos a hacer las piernas. Voy a utilizar el color morado y el azul. Dejen, veo la foto de la caricatura.
Pensé que sí se había pasado. Entonces, vamos a comenzar las botas en color morado. Hago un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro. ¿Ok? En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos. ¿Sale? Vamos a tejerlo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Cada vuelta la subo con una cadena, por si se me pasa. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer esto. Voy a hacer punto por punto, pero agarrando la cadenita de atrás. Bueno, más bien la parte de atrás de la cadenita, que sí es muy diferente, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer. Tejo esta vuelta. Son 24 puntos en esta vuelta y regreso. En la vuelta 6 y 7 es punto por punto, pero ahora sí vamos a tomar todo el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8, ahí ya lo había hecho, pero no sé qué hice y no grabé. Subo con una cadena y hago 6 disminuciones. Espérenme. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a hacer 7 y son 12, ¿eh? 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos bajos y cerramos la vuelta. En la vuelta 9 subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. ¿Ok? 3 veces, 4 puntos bajos, una disminución 3 veces, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Tejo punto por punto en color morado, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 13 voy a cambiar el color a color azul. ¿Ok? Cambio el color y subo con una cadena. De la vuelta 13 a la 18 tejo punto por punto. A ver, espérenme. Sí, a la 18 es punto por punto. ¿Ok? No hay pierde, no hay aumentos ni disminuciones. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok?
ya quedó. Ya hice la primera piernita. Van a hacer la segunda pierna, pero sin rematar, como la tengo aquí. No la vamos a rematar porque voy a hacer un cambio de color. Ok, miren, ya estoy rellenando. Y nos vamos a ir al color negro. Y entonces voy a unir, voy a cambiar el color primero. Y luego voy a unir las dos piernas. ¿Por qué le estoy poniendo color negro? Lleva un calzoncito en color negro este esqueleto. Y encima lleva como un taparrabos, pero no es taparrabos, sino es bueno, algo como una faldita, ¿no? Pero esa la hacemos aparte. Entonces, pero abajo de eso lleva este calzoncito negro. Entonces, subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 cadenas. 2, 3. Luego agarro la otra piernita y la alineo. Aquí. Y hago 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y hago 5 puntos bajos. Los que me restan de la pierna. 3, 4, 5. Y cierro la vuelta. Esta fue la vuelta número 19. Vean. ¿Ok? En la vuelta 20 vamos a hacer los 10 puntos bajos que habíamos tejido en la anterior. Vamos a hacer punto por punto. Ahí está. Y vamos. 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí llevo un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 de las 3 cadenas que había hecho. Y luego hago 15 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y otra vez hago 1, 2 y 3 puntos de las 3 cadenas. Y luego tejo 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Van a ser 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Cada vuelta la subo con una cadenita. ¿Ok?
lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23, vean, ya agarró forma. Los chones, se ven bonitos. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Ok, va la disminución. Lo tejo y regreso. De la vuelta 24 y 25 es punto por punto, no hay pierde. Punto por punto son 30 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Seguimos con el color negro. En la vuelta 26 voy a cambiar de estambre. Pero espérenme. Ñam, 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 ñam. No sé si cambiar el tono morado o ponerlo encima. No, vamos a hacerlo encima para que se vea bonito. Ok, entonces, en la vuelta 26 y 27 son punto por punto. Son 30 puntos en cada vuelta y subo con una cadena cada vuelta. Es que lleva un cinturón aquí y unas tiritas que caen encima. Entonces, pero mejor lo hago aparte para que se vea bonito. Y y no se vea como sobrepuesto, porque también había pensado en poner el punto con la cadena atrás, con la parte de la cadenita de atrás. Pero no lo voy a montar en el cuerpo, sino lo voy a hacer por separado y lo voy a hacer como un cinturoncito. ¿Ok? Entonces, tejo las 2 vueltas y regreso. En la vuelta 28 voy a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29. De la 29 a la 31 es punto por punto. No hay pierde. ¿Sí? Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? De la 29 a la 31. Tengan listos los bracitos porque los vamos a unir en las siguientes vueltas. Ok, en la vuelta 32, sí, 32. Subo con una cadena y hago 2 puntos bajos. Y hago esto de aquí. Lo parto a la mitad y lo clavo. Entonces, sería 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y luego hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Agarro el otro brazo, escondo esto y lo parto a la mitad. Clavo y sería 1. Vuelvo a clavar. Ay, ay, ay.
2, 3, 4 y hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Ahí está. ¿Sale? Entonces, vean, ya quedó. En la vuelta 33, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, una disminución, perdónenme, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. 2 y la disminución. Y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34. Esta vuelta se me hace como complicadilla, pero vamos a ver. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. Ahí está. Luego, una disminución. Un punto bajo. 2 disminuciones. Una. Ahí está. 2. Un punto bajo. Una disminución. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Y cierro la vuelta. Voy a rellenar bien. Ya casi termino lo que es el cuerpo. Espérenme. Ahí está. Ya para subir el tutorial. Espérenme. Ahí está. Y nos falta la vuelta 36. Voy a hacer 12 puntos bajos. No, espérenme. Ok, sí, en azul. Voy a hacerlo en azul. Son 12 puntos bajos. Es punto por punto. Lo tejo y regreso. Trato de rellenar lo mejor posible para que quede bien. Como no sé si va a ser para alguien, un niño o algo, entonces le voy a poner sostén. O sea, una varita para que sostenga la cabeza, ¿ok? Si va a ser para un niño pequeño, no les sugiero que le pongan el palito porque si no, puede ser muy peligroso. Entonces, veamos. Ahí está. Muy bien. Entonces, voy a cortar, pero sin rematar porque voy a cambiar el color a color amarillo, que es la cabeza. Entonces, espero que les haya gustado esta parte del tutorial. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale?